Buen día, tengan como tema complementario al video anteriormente visto, tenemos dos ejercicios, uno que involucra el valor de un cateto y el ángulo que se desconoce. Para eso se va a aplicar el tema de Pitágoras, razones trigonométricas y operaciones trigonométricas inversas. Y en ambos ejercicios pide la misma actividad, hallar el valor de x de uno de los lados y de alfa, que viene siendo un ángulo de referencia. Recordando, son triángulos rectángulos, entonces ambos tienen 90 grados en uno de sus ángulos. Y así es como vamos a empezar. Empezaremos con el triángulo de esta sección. Tenemos un triángulo cuyo lado vale 10, 6 y un valor desconocido, el cual viene siendo x. Recordando, hay que marcar nuestros lados. Como este es el ángulo de 90 grados, este valor de 10 viene siendo la hipotenusa. Este valor de 6 va a ser uno de los catetos y este valor de x sería otro de los catetos. Y tenemos el ángulo alfa. De una vez podemos determinar qué viene siendo alfa. Si alfa está opuesto a 6, entonces este 6 viene siendo el cateto opuesto y este viene siendo el cateto adyacente. Ya una vez definimos cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa y el ángulo de tu referencia, podemos realizar teorema de Pitágoras o pueden resolverlo por trigonometría. En este caso vamos a resolver esto por Pitágoras porque conocemos dos catetos. El cateto, la hipotenusa y el cateto opuesto. La fórmula que teníamos generalmente era el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. En este caso desconocemos uno que viene siendo x. Podemos hacer el cambio de nomenclatura. Y nos queda lo siguiente, x hay que tenerla que despejar. Si recordaran el video anterior, quiere decir que este valor va a despejarse. Si está sumando, pasará restando. Y si tenemos el cuadrado del término, hay que sacarle raíz cuadrada. Entonces la fórmula que vamos a ocupar para este ejercicio es x es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Sustituyendo esos valores tenemos lo siguiente. Tenemos que viene siendo la hipotenusa al cuadrado, hipotenusa, viene siendo la raíz cuadrada de 10 elevado al cuadrado menos 6 al cuadrado. Realizan eso en sus calculadoras. Voy a hacerlo aquí paso a paso. X viene siendo igual a la raíz cuadrada de. Hagan esta resta. 10 al cuadrado sería 10 por 10, nos queda 100. Menos 6 al cuadrado, 6 por 6 nos queda 36. Hacen la resta hacia el menos 36. 6 para 0 serían 4. 3 más 1, 4, para 10, 6, nos queda raíz cuadrada de 64. Hay que sacarle raíz cuadrada. Lo que quiere decir raíz cuadrada es un número pensado por sí mismo que quede este resultado. En este caso, el valor de x sería x es igual a 8. Pueden comprobarlo en su calculadora. X es igual a 8, entonces este lado ya conocemos su longitud. Ya conocemos uno de sus lados. Ahora lo que nos faltaría es conocer el ángulo. Podemos manejar operaciones o razones trigonométricas. Como manejamos que es la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, podemos manejar cualquiera de las identidades. Seno, coseno y tangente. En este caso preferimos trabajar con seno del ángulo porque ya los conocemos, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces tenemos la operación, la voy a colocar de este lado, seno del ángulo. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituyendo valores, conocemos que el cateto opuesto vale 6. Entre la hipotenusa que vale 10. Para seno del ángulo, tenemos lo siguiente. Seno del ángulo hay que hacer esta división. 6 entre 10 nos queda 0.6. ¿Para qué nos servía obtener esos números?
Para recordar, en la sesión anterior mencioné que al hacer estas operaciones, de estas razones trigonométricas podemos obtener el inverso. El seno inverso de este valor nos va a regresar este ángulo. Y en el caso de que fuera el ángulo, nos regresaría el número. En este caso nos conviene saber el ángulo, el cual se realizaría de la siguiente forma. Voy a manejar aquí la Casio FX991, una versión del 2017. No es tan actualizada, pero todavía sirve para realizar cálculos. Tenemos el seno inverso de nuestro valor que obtuvimos, que fue 0.6. En caso de que no sepan activarlo, recurren a lo siguiente. Tienen la tecla Shift, la presionan y luego buscan la identidad trigonométrica. En este caso es seno y les va a regresar el seno inverso. En este caso es para el 0.6. Realizan la operación trigonométrica y les queda lo siguiente. El ángulo que se forma, el valor de alfa, viene siendo 36.87, si lo deciden redondear. En este caso, el valor de alfa, lo voy a colocar aquí, alfa es igual a 36.87 grados. Y si ya conocen el valor de alfa, pueden obtener el de beta directamente al hacer la suma que les complete 90. Pero por ahorita el ejercicio nos pide solamente el valor del cateto desconocido y el valor del ángulo de referencia. En este caso, nuestra respuesta es lo siguiente. La respuesta es que X, el cateto vale 8 y el ángulo vale 36.87 grados. Ahora vamos con el ejercicio B. Tenemos este triángulo rectángulo, pero podemos ver que también tiene lados iguales. Tiene el cateto vale 3 y este otro cateto vale 3. Digo catetos porque ya una vez identificado qué viene siendo el ángulo de 90, determinas qué viene siendo X. En este caso X viene siendo la hipotenusa. Este es ángulo de referencia alfa, este viene siendo el cateto opuesto. Y este viene siendo el cateto adyacente. Una vez que determina los catetos, puede resolver este valor usando Pitágoras para encontrar la hipotenusa. Entonces defines X. Ya voy a simplificar la fórmula. Sería igual a la raíz cuadrada del cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Como dijimos, X en este caso es la hipotenusa, en este caso se recurre a la primera fórmula. Entonces hay que sumar estos dos. Sería X es igual a la raíz cuadrada de la suma de ambos. Entonces sería 3 al cuadrado, nos queda 9, más 9 y eso hay que hacerle suma. 9 más 9 nos queda 18. Hay que sacar raíz cuadrada a ese número, un número que pensado por sí mismo, de 18. Bueno, multiplicado por sí mismo. Acuden a su calculadora y quedan a checar su resultado. Raíz cuadrada de 18, lo voy a mostrar en la calculadora. Te queda 4.24 tomando 2 decimales. Tienes el valor de X, es 4.24. Una vez definido el valor de X, ya sabes que esto vale tu hipotenusa. X igual a 4.24. Ahora vamos con el valor de alfa. Nos movemos de preferencia con valores ya conocidos, que es el cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo. En caso de que tengan dudas o problemas de memorizar razones trigonométricas, les recomiendo lo siguiente: a tener en memoria o a recordar lo siguiente: S o H, que es seno del ángulo igual al opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo adyacente sobre hipotenusa,
y tangente del ángulo, que es opuesto sobre adyacente. Con estas iniciales se van a aprender las razones trigonométricas de forma más rápida. En este caso, nos convendrá utilizar, como manejamos opuesto adyacente, nos conviene tomar tangente del ángulo. La vamos a colocar de este lado con otro color. Tenemos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. El opuesto vale 3, el adyacente vale 3. Haces la división 3 entre 3, en este caso te queda 1. Pueden agregar las decimales. Una nota personal para trigonometría: en caso de operaciones trigonométricas, tienen que estar trabajando con hasta 4 decimales. Digo 4 decimales porque requieren una precisión de los números que al momento de pasar un número a un ángulo puede variar mucho en las decimales, depende de cuántas rescaten. Eso ocurre también para el caso de logaritmos. Tanto en trigonometría como logaritmos rescaten 4 decimales. Si no requieren de esas operaciones, pueden conservar 2 décimas y centésimas. En este caso es tangente del ángulo, que les dio 1. ¿Y qué nos sirve ese 1? Hay que sacar la trigonométrica inversa. Se las puedo colocar de la siguiente forma. No lo hice con la forma de seno, pero sí lo puedo hacer con la forma de tangente. El inverso quiere decir que vas a pasar esta operación a un inverso, a este número. Por ejemplo, aquí tuvimos tangente del ángulo, fue igual a 1. Pero quieres conocer este valor, entonces despejas alfa, aplicas inverso en ambos lados y lo que te va a quedar aquí es que se te va a anular. Lo voy a colocar escrito. Aplicas inverso en ambos lados. Aquí aplicas tangente inversa de la tangente de alfa y en este caso aplicas tangente inversa del número que está de este lado. En este caso fue 1. ¿Qué pasa cuando aplicas el inverso en ambas operaciones? Por ejemplo, el cuadrado de una raíz, la suma de una resta, la multiplicación de una división. Se van a estar anulando y te va a quedar lo de aquí, que sería alfa es igual a la tangente inversa de 1 en este ejercicio. Acuden a su calculadora. En el caso de la calculadora científica que estoy manejando es con la tecla Shift. En las calculadoras móviles son unas operaciones secundarias. Es la tangente inversa, Shift, tangente inversa, en este caso de 1. Una vez colocado el valor, o colocas el resultado y lo que te regresa el valor en ángulos. En este caso, lo que te regresó quiere decir que ese es el valor del ángulo alfa. En este caso, alfa tiene un valor de 45 grados. Ya tienes el valor de alfa y el valor de x. Y ya tienes tu respuesta de este lado. La respuesta es la siguiente. La respuesta quiere decir que x es igual a 4.24 y alfa vale 45 grados. Si no hay ninguna duda, sería todo por el día de hoy. Les agradezco que hayan visto el video hasta el final. Compártalo con sus compañeros. Dejen algún comentario para un próximo tema. Y si no hay nada más que agregar, sería todo por el día de hoy. Les habló el profesor Díaz. Nos vemos.